para la evaluación, tanto lineales como no lineales. Hola, en el módulo anterior tuvimos una discusión general sobre las metodologías basadas en código para la evaluación y el reforzamiento de edificios de hormigón armado. Presentamos las principales comprobaciones basadas en código a realizar y varias cuestiones relacionadas con el modelado de estructuras de hormigón armado. Lo más importante es que presentamos los 4 métodos diferentes de análisis para la evaluación, tanto lineales como no lineales, y destacamos el hecho de que los métodos no lineales son actualmente los métodos básicos en las metodologías de evaluación. En el módulo actual presentaremos con más detalle los 2 métodos no lineales, el procedimiento estático no lineal, el análisis pushover, y el procedimiento dinámico no lineal, el análisis dinámico no lineal de la respuesta en el tiempo. Comencemos rápidamente con el análisis pushover. Aquí está lo que vamos a presentar. Primero proporcionaremos la definición y los conceptos básicos del método. A continuación, presentaremos un ejemplo muy sencillo, mediante el cual explicaremos las principales cuestiones del análisis pushover. Hablaremos de las combinaciones de carga, y del perfil de carga lateral aplicado a la estructura, del desplazamiento objetivo, que es, y cómo se calcula, de la información que podemos obtener del análisis pushover, y sus debilidades, y de las limitaciones en su uso, es decir, cuando se debe evitar o utilizar el pushover con cuidado. Finalmente, presentaremos una lista de cosas a las que los usuarios deben prestar atención, mientras se ejecuta un pushover, algunos traspiés comunes que debemos evitar. De acuerdo con AC41, aquí está la definición de análisis pushover. Un modelo matemático que incorpore directamente las características de deformación de carga no lineal de los componentes individuales del edificio se someterá a cargas laterales monótonamente crecientes, que representan las fuerzas de inercia en un terremoto, hasta que se supere un desplazamiento objetivo. En otras palabras, un modelo no lineal se empuja gradualmente con cargas laterales a sus lados, y estas cargas se aproximan a las fuerzas de inercia durante un terremoto. El objetivo principal del análisis pushover es evaluar la capacidad de la estructura, considerando la deformabilidad y resistencia de todos los miembros estructurales. Como se explica en el primer módulo del curso, en el análisis pushover el comportamiento ya no es lineal, y las reglas de elasticidad no se aplican. Los esfuerzos no son proporcionales a las deformaciones unitarias, las fuerzas no son proporcionales al desplazamiento y los momentos de flexión no son proporcionales a las curvaturas. En cambio, en el modelo estructural todos los elementos presentan inelasticidad de material, o al menos los elementos donde esperamos que ocurra la inelasticidad. Esta inelasticidad se expresa generalmente en términos de relaciones de curvatura de momento predefinidas en secciones seleccionadas del miembro. Este es el enfoque de rótula plástica, o el enfoque de plasticidad concentrada. En un método más elaborado, en el modelado de fibras, o el enfoque de plasticidad distribuida, la sección se discretiza en piezas más pequeñas llamadas fibras, y cada una de ellas tiene su propia relación esfuerzo-deformación. El efecto de todas las fibras se resume a través de la integración para obtener el comportamiento de la sección en cada paso del análisis. Como resultado de este modelamiento, la rigidez estructural ya no es constante en el análisis pushover, sino que se actualiza en cada paso. Un perfil de fuerza lateral es luego aplicado en el modelo no lineal con varias distribuciones de fuerza diferentes, triangular, uniforme o modal que se calculan mediante una combinación de las contribuciones modales de los modos propios más importantes. El perfil de fuerza suele tener una forma constante a lo largo del análisis, aunque también se pueden aplicar distribuciones adaptativas que cambian de paso a paso. Se supone que este perfil de fuerza se aproxima a la carga sísmica del terremoto de diseño. A medida que aumentamos la carga lateral obtenemos la curva fuerza-desplazamiento de la estructura, llamada curva de capacidad. La curva de capacidad ya no es lineal, sino que tiene una forma parabólica, debido a la degradación gradual de la rigidez del modelo. Durante el análisis y en cada paso las cargas son producto de la multiplicación del patrón de carga lateral con un factor de carga variable lambda. El valor de lambda se actualiza en cada paso y seguimos empujando hasta que se alcanza un desplazamiento superior predefinido. Durante un análisis pushover, hay 2 formas diferentes de actualizar, para controlar el factor de carga.
El más común es el control de carga, mediante el cual el factor de carga se aumenta gradualmente con un esquema predefinido, por ejemplo, de 0 a 1 en 50 pasos. La ventaja de este esquema es que la carga, y por ejemplo el cortante en la base, es predefinido y conocido de antemano en cualquier paso. Sin embargo, la principal desventaja es que solo podemos llegar hasta el pico de la curva de empuje, y no es posible calcular la rama descendente, ya que la estructura pierde fuerza gradualmente. Este es un problema importante del control de carga, por lo que generalmente preferimos el control de desplazamiento o el esquema de control de respuesta. En este esquema aumentamos gradualmente el desplazamiento del edificio y medimos el factor de carga que corresponde a ese nivel de desplazamiento. Con este esquema, podemos fácilmente identificar la rama descendente de la curva, y además tiene varias ventajas en la aplicación, relacionadas con el hecho de que obtenemos una curva suave con un espacio uniforme de puntos. Su principal desventaja es que es más difícil de programar, sin embargo, una vez desarrollado es con mucho la opción superior. El esquema de control de respuesta es la opción predeterminada tanto en Seismo Struct como en Seismo Build. Y esta es una curva de capacidad típica de fuerza versus desplazamiento. La estructura comienza desde el estado en el que es lineal y elástica, y gradualmente sufre daños, y pierde fuerza y rigidez a medida que se empuja. En el proceso identificamos la formación de rótulas plásticas, el fracaso de los miembros y la redistribución de fuerzas tras la falla de un miembro. Durante el proceso, y debido a que la rigidez estructural disminuye, esta degradación se refleja en las propiedades modales del sistema. Como resultado, los periodos del modelo se alargan, como se ve por ejemplo en estos ejemplos, donde el periodo fundamental aumenta significativamente de menos de un segundo a casi 10 segundos en el segundo ejemplo. Además, no solo los periodos, sino también las formas de los modos propios cambian con el aumento de las deformaciones. Comenzamos con formas propias que están más uniformemente distribuidas, y poco a poco las deformaciones se concentran en los lugares que sufrieron daños estructurales, más típicamente a nivel del suelo o en los pisos inferiores. Ahora pasaremos a ver un ejemplo de pushover muy simple que da, sin embargo, una muy buena idea de lo que se trata el pushover. Este es un modelo 2D, de una planta con solo 3 columnas de diferentes alturas, rigideces, refuerzos, características elásticas y, por supuesto, diferentes curvas de curvatura de momento. Suponemos que la rigidez lateral de las 3 columnas es K1, K2 y K3. Por razones de simplicidad asumiremos que la plasticidad se concentra en los bordes de las columnas con una curva elástica perfectamente plástica y el resto del miembro permanece elástico. Además, se supone que las vigas son infinitamente rígidas. A medida que comenzamos a empujar el edificio, inicialmente las 3 columnas soportan la carga y la curva de capacidad tiene una pendiente inicial de K1 más K2 más K3 hasta que se alcanza la fuerza de la columna 3, la columna más débil. A partir de la formación de las rótulas plásticas en la columna 3, a medida que seguimos empujando, la pendiente de la curva de capacidad cambia y se convierte en K1 más K2, ya que la contribución de la tercera columna es ahora nula. Esto se mantiene hasta la falla y la formación de rótulas plásticas en la columna 2. Luego de esto, la pendiente de la curva de capacidad cambia de nuevo y se vuelve igual a la de la columna 1, es decir, K1. Después de la falla de la columna 1, la rigidez de la estructura se vuelve 0, y mantenemos empujando con esa rigidez hasta que alcanzamos el desplazamiento objetivo. Aunque ese fue un caso muy simple de análisis pushover con reglas no lineales muy simples, los análisis pushover más elaborados no son muy diferentes. En lugar de una relación momento-curvatura perfectamente elástica-plástica, podríamos tener una rama plástica con endurecimiento por deformación, como en el caso número 1. También podríamos tener una rama descendente, como en la segunda curva, o una curva de curvatura de momento no lineal como en el tercer caso. También podríamos haber distribuido la plasticidad con rótulas plásticas a lo largo de toda la longitud de los miembros, como en el caso número 4, o el tipo más avanzado de modelado no lineal, el modelado de fibras, mediante el cual cada sección de integración se subdivide en muchas áreas más pequeñas, las fibras, y se aplica una relación de esfuerzo de formación específica en cada fibra por separado. Lo que debes tener en cuenta es que en cualquiera de estos casos los principios básicos del análisis pushover siguen siendo los mismos.
Y este es el video de un análisis pushover más avanzado de un modelo estructural real. La estructura se empuja de forma general y se monitorean /diagonal controlan las fallas de los miembros y las ubicaciones de los daños, junto con los parámetros de respuesta y los efectos de acción de los miembros. Al final de un análisis pushover, entre otras cosas, la gráfica más importante que obtenemos es la curva de capacidad, es decir, la gráfica del desplazamiento superior frente al cortante en la base. Aunque solo es una curva, la curva de capacidad puede darnos muy rápidamente una buena idea de las propiedades estructurales y la capacidad estructural. Por ejemplo, puede decirnos si la estructura tiene resistencia y rigidez grandes, medias o pequeñas, y si su comportamiento es dúctil, con una gran meseta después del pico de la curva, o frágil, con una rama descendente empinada repentina después del pico. Después de dar los conceptos básicos del método, ahora hablaremos sobre las combinaciones de carga en el análisis pushover, qué tipo de perfiles de fuerza lateral se aplican en un análisis típico de pushover, de acuerdo con los diferentes códigos estructurales. Primero, veamos los patrones de carga, la forma de las fuerzas que aumentan gradualmente que se aplican lateralmente al modelo estructural. En la mayoría de las normas del mundo se especifican dos tipos de perfiles, uno, un patrón uniforme, por el cual el perfil de carga es proporcional a la distribución de masa del edificio y dos, un perfil modal, por el cual las cargas son proporcionales a la masa, pero también a la forma del modo fundamental, o una combinación de los modos más importantes. En segundo lugar, está la dirección de carga que puede ser uniaxial, es decir, a lo largo del eje X o Y solamente, o biaxial donde hay cargas combinadas en las direcciones X e Y, generalmente con una proporción de 100 a 30. Entonces, es la excentricidad accidental. No podemos tener excentricidad simple o excentricidad doble. Si se aplican todas las variaciones que describimos anteriormente, el número de combinaciones se vuelve demasiado grande, 168. Dado que no tiene sentido ejecutar tantos análisis, normalmente todos los códigos hacen una selección de todas las opciones disponibles. Por ejemplo, AC41 propone los patrones modales, cargas uniaxiales y excentricidad única, un total de 8 combinaciones. Correspondientemente el Eurocódigo 8 propone 16 combinaciones. El siguiente tema del que hablaremos es el desplazamiento objetivo. El desplazamiento objetivo es una estimación de la deformación sísmica esperada para la acción sísmica del diseño. Si en el desplazamiento objetivo el daño sufrido por la estructura es aceptable, la estructura está bien. Si no, esta requiere reforzamiento. Obviamente, no tiene sentido empujar la estructura para siempre. De acuerdo con la mayoría de los estándares, generalmente es suficiente alcanzar el 150% del desplazamiento objetivo, de modo que para profundizar en el rango inelástico y obtener la curva de capacidad completa. En las diferentes normas y metodologías pushover, se proponen dos métodos diferentes para el cálculo del desplazamiento objetivo, el método del espectro de capacidad y el método del coeficiente de desplazamiento. El primero ha sido incluido en el Eurocódigo 8, el segundo es propuesto por AC41. De acuerdo con el método del espectro de capacidad, la curva de capacidad real de la estructura se transforma con algunas transformaciones modales al formato del espectro de respuesta de desplazamiento, aceleración, ADRS por sus siglas en inglés, en el que las aceleraciones espectrales se trazan contra los desplazamientos espectrales y los periodos se representan mediante líneas radiales. La nueva curva de capacidad, que obtenemos a través de las transformaciones modales, representa la fuerza de un modelo de un sistema de un grado de libertad equivalente. Las coordenadas espectrales de los espectros de aceleración y respuesta de desplazamiento se combinan en una sola gráfica en el formato ADRS para derivar la curva de demanda sísmica. La capacidad y la demanda se comparan gráficamente para derivar el desplazamiento objetivo del modelo de un sistema de un grado de libertad. El desplazamiento objetivo del gran edificio de múltiples grados de libertad se calcula finalmente con las transformaciones modales inversas de las que aplicamos en la primera fase del proceso. El método del espectro de capacidad es una herramienta práctica e intuitiva, y sigue un procedimiento simple para correlacionar los estados de daño estructural con las amplitudes del movimiento del suelo. Es el enfoque propuesto por el Eurocódigo 8 para el cálculo del desplazamiento objetivo.
El AC41 en su lugar emplea el llamado método del coeficiente, según el cual el desplazamiento objetivo está dado directamente por una ecuación basada en la aceleración espectral y el periodo fundamental efectivo del edificio en la dirección considerada. La ecuación hace uso de tres coeficientes C0, C1 y C2 que explican la transformación del sistema de un grado de libertad al sistema múltiples grados de libertad, la relación de los desplazamientos inelásticos máximos esperados con los desplazamientos calculados para la respuesta elástica lineal y para el efecto de la histéresis pinchada, la degradación cíclica y el deterioro de la resistencia. Pero, ¿qué sucede si las dos curvas, capacidad y demanda, no se encuentran? Entonces la estructura no puede sostener la demanda sísmica y necesita mejoras en resistencia, en rigidez o ambas. También podríamos aumentar la ductilidad del edificio. O disminuir la demanda sísmica mediante aislamiento sísmico o amortiguadores. Si todavía no hemos reconocido el nivel de seguridad requerido, podríamos probar una combinación de los métodos, y si esto tampoco funciona, la estructura está condenada y necesita ser demolida. Ahora llegamos a qué información proporciona exactamente el análisis Pushover y por qué queremos usar el análisis Pushover. Con el análisis Pushover podemos conseguir la identificación de las regiones críticas donde se espera que las deformaciones inelásticas sean altas. La secuencia de fluencia y la falla del miembro, la formación de rótulas plásticas y el progreso de la curva de capacidad general de la estructura. La verificación de la integridad de la estructura y la adecuada trayectoria de carga al nivel del suelo. Las consecuencias del deterioro de la resistencia de elementos particulares sobre la estabilidad estructural global. Estimaciones de las demandas de deformación de elementos que tienen que deformarse inelásticamente con el fin de disipar energía. Demanda de fuerza realista sobre elementos potencialmente frágiles, como las demandas axiales en las columnas, las demandas de momento de flexión en las conexiones de viga a columna o las demandas de fuerza de cortante en elementos cortos o elementos dominados por el corte. Identificación de irregularidades de resistencia en planta o elevación que causan cambios en las características dinámicas en el rango inelástico. En general, el uso correcto del análisis Pushover puede proporcionar información significativa de la capacidad de la estructura y de cada miembro para soportar cargas sísmicas. En comparación con los métodos lineales, el análisis Pushover trata la inelasticidad de una manera más explícita y al ser más basado en el desplazamiento, es más adecuado para la ingeniería basada en el desempeño. En comparación con el procedimiento dinámico no lineal, el análisis Pushover es mucho más fácil de usar, no requiere conocimientos muy especializados, es más fácil en la interpretación de los resultados y consume menos tiempo y costos en los cálculos. En general, el procedimiento estático no lineal proporciona un buen equilibrio entre precisión y simplicidad y ahora se considera como la herramienta principal para la evaluación sísmica de edificios existentes, pero también una herramienta de verificación para el diseño de nuevas estructuras. A continuación, pasemos a las desventajas y las limitaciones del método. En primer lugar, los antecedentes teóricos del método no son sólidos y son difíciles de defender. Una suposición implícita importante detrás del análisis Pushover es que la respuesta de una estructura de múltiples grados de libertad está directamente relacionada con un sistema equivalente de un solo grado de libertad. Aunque en varios casos la respuesta está dominada por el modo fundamental y la suposición es razonable y precisa, esto no se puede generalizar. Como consecuencia, las estimaciones obtenidas del análisis Pushover pueden ser altamente inexactas para estructuras donde los efectos de modo más alto son significativos. Además, solo se consideran las cargas sísmicas horizontales. Se ignora el componente vertical de la carga sísmica, que puede ser en algunos casos de gran importancia. Al ser un método estático, el análisis Pushover se concentra en la energía de deformación de la estructura, descuidando otras fuentes de disipación de energía que están asociadas con la respuesta dinámica, como la energía cinética y la de amortiguación viscosa. Además, descuida los efectos de duración y la demanda acumulada de disipación de energía. Finalmente, una separación entre la capacidad y la demanda está implícita en el análisis Pushover, lo cual es claramente incorrecto. Por lo tanto, aunque el Pushover es de hecho un buen equilibrio entre precisión y simplicidad, debe usarse con precaución, especialmente cuando los efectos de modo más alto son importantes para la respuesta estructural.
En la última sección de análisis pushover, hemos incluido una lista de 10 cosas a las que los ingenieros deben prestar atención al ejecutarlo. Esta es la lista, veremos todos los puntos uno a uno. En primer lugar, el rol del patrón de carga lateral. Como discutimos anteriormente, la forma de las cargas laterales debe ser consistente con el patrón aproximado de las cargas dinámicas durante la carga sísmica. Sin embargo, el perfil de cargas dinámicas no se conoce de antemano. También se observa que las distribuciones de carga diferentes pueden producir resultados extremadamente diferentes, especialmente a nivel local. Además, el rol del patrón de carga es más pronunciado en estructuras más grandes, donde el efecto de los modos superiores es más pronunciado. Para demostrarlo, se presentará un ejemplo sencillo de un edificio de 12 plantas. El edificio se analizó con los dos extremos de las distribuciones estándar para pushover, las distribuciones triangulares y uniformes. Podemos ver que hay una diferencia relativamente pequeña entre los dos en los resultados a nivel global. Sin embargo, la imagen es muy diferente en los parámetros de respuesta a nivel local, como por ejemplo en las derivas entre pisos. Como vemos, las diferencias no son muy significativas cuando las deformaciones totales del edificio son pequeñas. Sin embargo, se vuelven muy importantes en el rango inelástico, en particular después de una relación de deriva total del 1%. Debido a observaciones como esa, la mayoría de las normas hoy en día proponen más de un perfil de carga lateral, por ejemplo, el uniforme y el modal, o los patrones uniformes y triangulares. En segundo lugar, deberíamos tener un buen entendimiento de los objetivos de desempeño. Los objetivos de desempeño como ocupación inmediata, daño significativo o colapso cercano deben ser traducidos a parámetros técnicos, es decir, límites de capacidad aceptados para los diferentes miembros que están sujetos a la carga sísmica. Un análisis no lineal sin objetivos de desempeño claramente definidos no tiene mucho uso. El siguiente punto es que el modelo estructural debe ser correcto y adecuado. Como se mencionó anteriormente, las características de la sección elástica no son suficientes y se requieren las relaciones no lineales fuerza, desplazamiento y momento curvatura de los miembros. Si no se conocen las relaciones exactas, en particular si los esfuerzos de los miembros no se pueden calcular con la precisión adecuada, el uso del análisis no lineal no tiene sentido. Además, las cargas verticales también deben modelarse correctamente y aproximarse dentro de límites aceptables. Se recuerda que los miembros estructurales sufren daños por la carga sísmica, sin embargo, las estructuras colapsan debido a las cargas de gravedad. Por lo tanto, obtendremos una estimación muy errónea de la capacidad estructural sin la carga vertical correcta. Se observa también que típicamente la capacidad de una estructura disminuye con el aumento de las cargas verticales. Punto número 5. Deberíamos ser capaces de modelar de forma correcta la falla estructural de los miembros y la rama descendente en sus relaciones de curvatura de momento. Si esto no es posible, no podemos modelar el fallo correctamente, y si no podemos modelar la falla correctamente, no debemos empujar el edificio más allá de la falla. Modelado correcto de empalmes. Se recuerda, como explicamos en el módulo anterior, que en la mayoría de las estructuras existentes los empalmes no son suficientes. Esto siempre debe tenerse en cuenta en el cálculo de la capacidad de rotación de cuerda de los miembros, de lo contrario, habrá una sobreestimación seria y poco realista de la capacidad real de los miembros y del edificio en total. Especial atención a las fallas de corte. Como sabemos, si la capacidad de corte no es suficiente, entonces el miembro falla antes de la formación de rótulas plásticas. Desafortunadamente, este es el caso en la mayoría de los edificios más antiguos y existentes. El problema en el análisis estructural es que los paquetes de análisis lineal calculan el corte indirectamente y cualquiera de ellos es incapaz de modelar la falla de corte y la degradación repentina de la resistencia del miembro. Por lo tanto, siempre se requiere una atención especial, la capacidad de corte debe verificarse en cada paso, y también se debe considerar la degradación de los esfuerzos después de la falla por corte. Si esto no es posible por el programa que estamos utilizando, a menudo cálculos manuales son necesarios. Aquí hay un ejemplo muy simple de un edificio de 2 pisos en 2 variaciones, en uno se modelaron las fallas de cortante, mientras que en el otro no lo fueron. La diferencia es tan significativa,
que está claro que las fallas de corte no se pueden descuidar. Los efectos de segundo orden son importantes. Se recuerda que la importancia de los efectos de segundo orden aumenta con deformaciones más grandes y cargas verticales más grandes, y que el enfoque de columna fuerte, viga débil, considera las capacidades en el estado no deformado. Pero en el análisis no lineal solemos tener deformaciones grandes. Como resultado, obtenemos una reducción significativa en la capacidad de flexión de las columnas y las rótulas plásticas pueden aparecer en las columnas fuertes en lugar de en las vigas débiles, incluso en edificios de nuevo diseño. Aquí hay otro ejemplo muy simple de un edificio de 2 pisos, con y sin no linealidades geométricas. Observamos nuevamente que el efecto de las no linealidades geométricas es importante en el rango inelástico, por lo tanto, estas deben considerarse en el análisis. Las estructuras 3D requieren modelos 3D y carga en diferentes direcciones. La mayoría de las estructuras existentes tienen irregularidades significativas en el plano y los análisis 2D, por separado en las direcciones X e Y no son suficientes. En el caso general se requiere un modelo 3D y la carga debe aplicarse en ambas direcciones horizontales. Por último, pero no menos importante, no debemos confundir la carga pushover con la carga sísmica. En el análisis pushover la carga aumenta solo monótonamente, mientras que, en un evento sísmico, la carga varía constantemente en magnitud y dirección. Además, en el análisis pushover la carga está predefinida, conocida de antemano e independiente de la capacidad. Por el contrario, en el análisis dinámico la carga sísmica es aleatoria y siempre existe interdependencia entre la demanda sísmica y la capacidad sísmica. Lo mejor que podemos obtener de un análisis pushover es una buena aproximación del comportamiento real durante un evento sísmico. Por lo tanto, se requiere una particular atención en la interpretación de los resultados. Ahora pasando al análisis dinámico no lineal. Proporcionaremos la definición y los conceptos básicos del método. Luego presentaremos la información que podemos obtener del análisis, sus ventajas y desventajas, y, como en el caso del pushover, las cosas a las que los usuarios deben prestar atención al ejecutar el análisis dinámico. De acuerdo con AC41, aquí está la definición de análisis dinámico no lineal. Un modelo matemático que incorpore directamente las características de deformación de carga no lineal de los componentes individuales del edificio y se someterá a movimientos sísmicos representadas por historiales de aceleración del movimiento del suelo para obtener fuerzas y desplazamientos. El objetivo es nuevamente evaluar la capacidad de la estructura, considerando tanto la deformabilidad como la fuerza de todos los miembros estructurales. Obviamente, el comportamiento no lineal de los miembros debe considerarse como en el análisis pushover, sin embargo, una complicación adicional es que ahora las curvas monotónicas de fuerza de formación no son suficientes para el modelado estructural y se deben introducir reglas de histéresis completas para todos los miembros estructurales. Además, aparte de la carga por gravedad, se debe proporcionar el modelamiento de la distribución de masa de la estructura, de modo que se pueda calcular correctamente las fuerzas de inercia que se desarrollan en el edificio debido a la vibración. Finalmente, la carga al modelo ya no es un perfil lateral de fuerzas, sino más bien un registro sísmico aplicado a nivel de cimentación del edificio, como pares de tiempo-aceleración. Aquí hay un ejemplo simple de un análisis dinámico de un edificio. La estructura vibra debido a la carga dinámica en su base, y los miembros sufren daños y fallas gradualmente debido a esta vibración. Y aquí hay un análisis dinámico sobre un modelo de puente. Veamos qué información podemos obtener del análisis dinámico y cómo llevamos a cabo las comprobaciones de los miembros estructurales. En primer lugar, podemos obtener las deformaciones en los diferentes niveles de pisos, tanto el absoluto como el relativo. Las deformaciones relativas son las más importantes, ya que es una medida precisa del daño causado en la estructura, tanto en los miembros estructurales como en los no estructurales. Podemos obtener el cortante de base de la respuesta en el tiempo en la parte inferior del edificio. También podemos obtener las respuestas en el tiempo de los efectos de acción de los miembros, momentos de flexión, fuerzas de corte y fuerzas axiales, pero también curvaturas, esfuerzos y deformaciones. Una diferencia importante con respecto al análisis pushover es que,
mientras que en el pushover los controles se llevan a cabo en el paso de carga específico que corresponde al desplazamiento objetivo. En el análisis dinámico los parámetros de respuesta deben medirse a lo largo de la respuesta en el tiempo y sus máximos deben verificarse con los criterios de aceptación de los miembros. Si hay excedencia, no se cumplen los criterios de aceptación. Si, en cambio, no hay excedencia, la estructura está bien. Ahora, vamos a las ventajas y desventajas del análisis dinámico. La principal ventaja del método es su mayor precisión. Es el método analítico más avanzado, y se considera el más preciso en la representación de la naturaleza dinámica de la carga sísmica. Como resultado, es realista incluso con estructuras muy irregulares, donde los efectos del modo más alto son importantes, o la acción sísmica altamente irregular, por ejemplo, el movimiento de tierra cercano a la falla. Además, permite la aplicación simultánea de cargas en 2, así como en 3 direcciones, teniendo en cuenta la carga vertical del suelo, al contrario del pushover. En la práctica, con el análisis dinámico no lineal, podemos analizar con la precisión adecuada cualquier configuración estructural sometida a cualquier tipo de acción sísmica. Sin embargo, esta mayor precisión no viene sin un costo. En primer lugar, consume mucho tiempo y es caro en términos de recursos informáticos. Además, requiere una alta experiencia y conocimiento especializado por parte del usuario, y solo debe ser utilizado por ingenieros que estén familiarizados con sus técnicas y limitaciones. Por ejemplo, siempre hay dificultades en la selección del movimiento sísmico, acelerograma. En cuanto a la duración del análisis, un análisis dinámico puede durar hasta 5 o 10 veces más que un análisis pushover para el mismo edificio, y mucho menos el hecho de que el análisis debe llevarse a cabo con más de un registro de movimiento del suelo, al menos 3, en cada dirección bajo consideración. Además, en un caso típico se requiere un tiempo y un esfuerzo significativamente mayor en el análisis dinámico para la interpretación de los resultados. La selección de los acelerogramas es una tarea igualmente complicada. Hoy en día es muy fácil encontrar en bases de datos de movimiento fuerte acelerogramas digitalizados de casi todos los terremotos de tierra registrados en todo el mundo. Sin embargo, ¿cómo seleccionamos los 3, 5, 7 o 10 registros que necesitamos, de las decenas de miles de registros que están disponibles? Una cosa que podemos decir es que la aceleración máxima del suelo no es el único parámetro importante. De nuevo un ejemplo muy sencillo con la misma estructura, el mismo PGA, alrededor de 0.45 gramos, pero diferentes registros. Podemos ver que hay una diferencia muy grande de casi el 100% entre los dos análisis en el desplazamiento máximo. Los principales parámetros a tener en cuenta a la hora de seleccionar un registro son el evento sísmico esperado, la magnitud, el mecanismo y la profundidad. La distancia de la estructura a el de la fuente. El pico de la aceleración del suelo esperado, pero también el pico esperado de la velocidad del suelo. La geología entre la fuente y la estructura. Los fenómenos locales y la geología de la región de la estructura. Para todo esto, los ingenieros requieren un conocimiento especial, y no cualquiera puede hacer eso. Debido a estas complicaciones, las diferentes normas proponen el uso de varios acelerogramas, por ejemplo, tanto el Eurocódigo 8 como el AC41, para el caso del aislamiento sísmico, proponen el uso de al menos 7 registros. Se deben considerar tanto los componentes X como los Y. La duración debe estar de acuerdo con la magnitud esperada del terremoto en la región del edificio. Los terremotos o magnitudes más grandes obviamente tienen una gran duración. Y, por último, pero no menos importante, se requiere una coincidencia espectral típica para que los registros seleccionados coincidan con el espectro de la región. Para este último punto, se requieren conocimientos especiales, pero también paquetes de software especializados son requeridos. En Seismosoft tenemos, no uno, sino 2 programas para este fin. SeismoArchive genera desde cero nuevos registros emparejados con un espectro objetivo, mientras que SeismoMatch es capaz de adaptar los registros existentes para que coincidan con el espectro objetivo especificado. Tenga en cuenta también que actualmente estamos desarrollando un nuevo programa que utilizará algoritmos avanzados para seleccionar los acelerogramas más adecuados para el análisis dinámico, para los registros que se encuentran en las bases de datos de movimiento fuerte existentes en todo el mundo.
llegando a la sensibilidad del análisis a pequeños cambios en las suposiciones en el modelamiento. De nuevo un ejemplo muy simple, por el cual pequeños cambios en la malla del modelo de elementos finitos, los parámetros de integración numérica y los criterios de convergencia condujeron a una diferencia del 25 a 30% en el desplazamiento máximo. Otra complicación es la interpretación de los resultados. Por ejemplo, en esta gráfica hay una superación instantánea de la capacidad, ¿es este fallo del miembro, o solo se atribuye a razones numéricas y a la falta de estabilidad del análisis? Una vez más, se necesita una experiencia significativa. Finalmente, volveremos a cerrar esta presentación del análisis dinámico no lineal con un par de cosas a las que los usuarios deben prestar atención. La lista incluye la mayoría de las cosas que notamos antes en el análisis pushover, con 2-3 adiciones. Debemos considerar el modelado del comportamiento de histéresis de los modelos, aparte de la curva monotónica de fuerza-desplazamientos. Debemos prestar atención en la selección de los acelerogramas a utilizar. Y, por último, siempre se necesita un buen conocimiento de lo que estamos haciendo, y una buena comprensión de los resultados. Como observación final, lo que debemos tener en cuenta sobre el análisis dinámico no lineal es que es el método más preciso para la evaluación de estructuras, y puede modelar cualquier estructura con cualquier tipo de carga. Sin embargo, su uso no es sencillo, por lo que se recomienda en menor medida que el pushover para la evaluación y reforzamiento de las estructuras existentes. Y con esto concluimos el segundo módulo de nuestro curso sobre la evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras de CR existentes utilizando Seismostruct y Seismobil. El siguiente módulo será probablemente el módulo más interesante del curso. Se describirán las técnicas de reforzamiento disponibles para rehabilitar un edificio de hormigón armado, desde ensanchamientos de CR y muros de CR hasta diagonales de acero, envolturas de FRP y aislamiento sísmico. Se darán algunas reglas básicas sobre la estrategia de intervenciones estructurales, y se realizará una evaluación de las diferentes soluciones de rehabilitación sísmica mediante un ejemplo. Finalmente, se presentarán varios estudios de casos reales de proyectos reales de reforzamiento.